Hola, para los que estamos aquí, buenos días, para los que siguen la transmisión también buenos días y los que lo van a ver más al rato, buenas tardes, buenas noches. Un gusto estar por aquí y bueno, la oportunidad para seguir construyendo, seguir poniendo, colocando las piezas en ese maravilloso rompecabezas que Cristo quiere armar en nosotros y con nosotros. No en vano hace un tiempo leíamos y hablábamos un poco al respecto de Cristo como la principal piedra del ángulo y de donde dependen las demás piedras, tú y yo que somos piedras vivas. Hemos venido platicando, leyendo la palabra de Dios, preguntándole al apóstol Juan qué es permanecer en Cristo Jesús. Y me parece que a varios de los que estamos acá nos sacudió, nos movió el tapete, como se dice. Porque las respuestas fueron así, en ese orden. ¿Qué es permanecer? Pues es estar con Él, es estar junto a Él, es estar cerca de Él. Y cuando miramos más a profundidad de las palabras del apóstol Juan, conocido como el discípulo del amor, y decíamos que es quien se recarga en el pecho de Jesús, entonces nos dimos cuenta que estamos lejos. Estamos lejos. Permanecer según el criterio del apóstol Juan, guiado por el Espíritu de Dios, es recostarse en el pecho de Jesús. Y coincidíamos en que, bueno, pues está fácil, recargarse en el pecho de Jesús no es tan complicado. Sí, el detalle es que Jesús en persona física ya no está aquí, pero está su iglesia. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo tengo tanta comunión con Toñote que él sabe todo de mí. Y uno por uno, de la misma manera, tenemos tanta comunión que sabemos todo, como en una familia, porque realmente no somos iglesia, un lugar donde congregarse. No somos iglesia, 4 paredes en donde se reúne uno para leer la Biblia, no. Somos iglesia, el cuerpo de Cristo Jesús. Y entonces, nuestro Señor Jesucristo, estando acá, físicamente, pues estaba con sus discípulos, y el Juan que se sentaba cerquitita. Pero yo digo, y del otro lado, ¿a poco no había chance también? Tipo, los otros eran así, como el clásico machote mexicano. Y no, ¿yo cómo? ¿Qué pasó? Bueno, entonces, platicábamos la semana pasada y decíamos que permanecer tiene que ver con un poquito más de lo que nosotros teníamos pensado que es permanecer. Y es esa comunión o esa común unión. Pero luego dábamos un paso más y mirábamos que la importancia de permanecer tiene que ver con la labor que Cristo nos ha encomendado a ti y a mí. Y textualmente dice la palabra del Señor: ustedes no me escogieron a mí. Y Él sigue diciendo: yo los escogí a ustedes y los puse para que vayan y lleven fruto, y el fruto de ustedes permanezca. Y luego dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. Toda rama que permanece unida a mí lleva fruto, y la rama que no lleva fruto se corta, se pone aparte, y cuando se seca le prenden fuego. De veras no sé cómo usted se atrevió a venir hoy, después de esta lectura, que no sé ni yo cómo entré por ahí, por esa puerta. A ver qué está diciendo, sí. Y luego dice: y las ramas que dan fruto, las podan. ¿Cómo? Pues si ya podaste, ya cortaste las que no dan fruto, pero la que da fruto también. ¿Y eso para qué? Para que dé más fruto todavía. Y parados en estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, no me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes. Entonces yo digo, yo no escogí ser tu pastor. Yo no quería que tú estuvieras allí y yo ser tu pastor. Yo no quería eso. Yo no lo escogí. Lo escogió Él. Pero tú tampoco escogiste que yo fuera tu pastor. Lo escogió Él. Así que es mejor que tú y yo llevemos la fiesta en paz y dejarnos de ideas disparatadas que tienen que ver con el humanismo y con el alma, con sentimientos, ¿sí? Y nos centremos en lo que el Señor Jesucristo dice: yo
no pedí que tú estuvieras acá, yo no pedí ser tu pastor, tú no pediste que yo fuera tu pastor. A ti no se te ocurrió, ni a mí se me ocurrió, se le ocurrió a él. Ahora, ¿tú quieres pelear con eso? Pelea con él. ¿De veras? Ay, ¿por qué me dice así? Pues, ¿cómo quieres que te diga? Si yo solamente estoy leyendo. Entonces pelea con él. Vamos a dar un pasito más todavía en ese permanecer y dar fruto. Entonces, ya vimos permanecer y que el que permanece da fruto. Y el que da fruto todavía se le poda. No, que corten al que no da fruto. No, al que da fruto también hay que podarlo. ¿Para qué? Para que dé más fruto. Para que dé más fruto. Ayer nos decía alguien, es que a ver si se corta, donde le cortas hay retoños, ramas nuevas. Y donde hay ramas nuevas, hay más fruto. ¡Ah, qué cruel! Sí, pero te corta, te poda. Ahora, ¿qué serían ramas? En ti que das fruto, ¿qué serían ramas que... No te la compliques. Algo a lo que tú y yo estamos muy acostumbrados. Porque es parte de ti. Es una rama de ti, es parte de ti. Y cuando viene la podadora, lloras. ¡Ay, por qué mi rama tan bonita! Yo hasta di fruto. Pues es que es para que des más. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que queremos medir el accionar divino con los parámetros de la tierra. Y ahí es en donde ya, pero yo no sé, yo no entiendo. 3 días te la pasaste llorando. 3 días. 3 días te la pasaste llorando. Se me ocurren muchas cosas. Iba a decir, como el día que me pidieron la mano de mi hija. Pero no me la pidieron, no pude llorar porque no me la pidieron. Nomás así, se la robaron. Bueno, ella se dejó robar también, ¿verdad? Pero no me pidieron la mano de mi hija. Pero yo imagino que cuando alguien te pide la mano de tu hija, sí, lloras unos 3 días. Y ahí estás, ¿y por qué? Hasta alguien decía, hija mía, el día que tú te cases, por esa puerta van a salir para la iglesia. Ya sabe que le llaman iglesia al templo, ¿no? Qué locura. Por esa puerta vas a salir para la iglesia y por esta puerta me van a sacar a mí en un ataúd para el panteón. Ya, no seas payaso, tío. Ay, ya les dije quién me da. No seas payaso, tío. Aparte tienes hartas hijas, pues ya, total, una que te quiten como si nada. Es que uno habla desde los parámetros de la tierra. Pero no se da uno cuenta que cuando nacimos de nuevo estamos pegados a la vid, pegados a la mata, que es Cristo Jesús, y nosotros somos ramas. Y entonces ya no pertenecemos y ya no debemos comportarnos y ya no debemos medirnos con los parámetros de esta vida o de esta tierra o del reino de la tierra, sino con los parámetros del reino de los cielos. 3 días llorando. Chille, chille. Que porque mi hija, que porque mi hijo, que porque mis caricaturitas endemoniadas. Revisen, todos los que lloraron esta semana es por las caricaturas endemoniadas, ¿eh? No le eche la culpa. Que es que mi mamá, es que mi papá, es que mi hija, es que no. Lloró porque le pegamos a su demonio favorito. Y le vamos a seguir pegando. Dice, ¿cuál? Ay, caray, a mí no, vas a ver si no. Y no importa si sigues llorando. Agarramos un conejito el otro día. Creímos hacer un bien, pues lo agarramos vivo. Y se lo dimos a Israel. Bueno, gordito, pues. Se lo llevó para Cosolapa. Y salimos nosotros de viaje, Miki fue con nosotros. Y de repente le llaman, le dicen que el conejito tiene algunos gusanos en su cuerpo. Es normal, eso se le pegan en el campo. Y entonces está espantadísimo y le dice a su papá si le da permiso y dinero para que lo lleve al veterinario, al conejito, para que le quiten el... Dije, no hombre, si está bien fácil, ese con una pinza de punta, agarras el gusanito y se lo sacas. Y ya, le quedó un hoyo en la piel al conejo. ¡Ah, cómo dolerá eso! Sí, así.
Y chilla el conejo también 3 días. Según Crispín, los perros que le hacen una operación ahí quirúrgica, una intervención quirúrgica muy drástica, los perros 1 semana se van al cañal, lloran. Luego ya regresan sanos o se mueren en el cañal. Allá en la zona cañera, ¿no? Porque el perro era insoportable, entonces pues vamos a hacerle una cirugía. Nada estética, por cierto. Entonces, somos ramas pegadas a la vid. Si no damos fruto, dice, se cortan, se ponen aparte y cuando se secan, se echan al fuego. Pero si das fruto, también viene un corte. ¿Y eso para qué? Para que des más fruto. Porque ahora resulta que tienes el enorme privilegio de dar el fruto tuyo y el de la rama que cortaron. ¿Y a mí qué me importa que la otra rama está pegado a la vid? Y entonces, a menudo digo, acá en Destino Seguro así no es. Bueno, en el reino de Dios y en donde Él es la vid verdadera y nosotros somos las ramas, así no es. ¿Cómo es? Toda rama que está pegada a la mera mata da fruto. Si no da fruto, se corta, se echa, se pone aparte y cuando se seca se echa en el fuego. Si da fruto, ya dio fruto, qué bonito, me merezco un ascenso. No, te mereces una poda. Y viene el podador para que echemos más retoñitos. Y al rato esos retoñitos tienen que echar fruto por la rama misma y por los que se fueron. Uno siente feo. Yo conozco un poquito de agricultura y uno siente feo. Cuando dices, pero esta es la rama bonita que dio bastante. Y para podar una mata de café yo me tardo como media hora. Porque me le quedo mirando y digo, la corto, no la corto. Le doy vueltas y vueltas y la sacudo. No, yo creo que hay que se quede mejor. Porque siento que me está... Y también como tú lloro 3 días. Y entonces siento que me cortan una parte de mí mismo. Y finalmente ya córtale, que yo no vea. Pum, le cortan. Cuando vienen esos retoños y se ponen hasta el tope de carga. O sea, ay, qué bonito, le sirvió la podada. No, sí, ahorita. Pero en el momento 3 días. Bueno, para los que ya exageraron, ya llevan 1 semana, ya párenle. Mídanse con los parámetros del reino de Dios. Y ya, se arregla el asunto. Somos hijos de Dios. Dice Colosenses, el apóstol Pablo, un texto bíblico que usted y yo lo sabemos de memoria. ¿Por qué? Lo compartimos en el cuadernillo Historia de Nicos. Colosenses 1, 13 y 14 dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad, y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Este es fundamental, este siempre lo mencionamos cuando pasamos por el cuadernillo Historia de Nicos. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Está precioso hasta ahí. Cristo vino, éramos esclavos del pecado y Él compró nuestra libertad. No solo nos compró, sino además nos sacó de ahí y nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¿Está bien? Además, nos perdonó nuestros pecados. Compró nuestra libertad. Mire cuántas cosas hizo en estos 2 textos bíblicos. Nos rescató del reino de la oscuridad, nos trasladó al reino de su Hijo amado, compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. ¿Cuántas cosas hizo con nosotros? ¿Dónde estamos ahora? Estábamos allá, ahora estamos acá. ¿Sí? Él nos trasladó, no solo nos compró, pero ¿qué cree? Cuando nos deja acá, nos deja libres para que tú y yo podamos decidir qué vamos a hacer. Y desde esa libertad, a ti y a mí no nos queda otra. Y la mejor decisión que podríamos tomar es hacernos esclavos de Cristo Jesús. Él no nos hace esclavos, Él nos hace libres. Pero nosotros voluntariamente nos hacemos esclavos de Él. Bueno, cuando creímos, pasó algo. Fíjese cómo dice, regresamos otra vez, nomás fuimos de carrerita a Pablo, pero regresamos a Juan. Dice Juan, aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, iba a venir al mundo. Estoy leyendo Juan 1 y el versículo 9 en adelante.
Luego dice, vino al mismo mundo que él había creado. Escucha, vino al mismo mundo que él había creado. Dice, pero el mundo no lo reconoció. Y eso que él lo había creado. Dice, vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. O sea, no tenía por dónde hacerse nuestro Señor Jesucristo. Dice, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Entonces acá éramos esclavos, obligados evidentemente. Acá somos hijos. Ellos, estos hijos, dice, ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Debo decirle que muchas veces en la Escritura encuentras la palabra hijo en el Nuevo Testamento, que se escribe originalmente en griego. Sin embargo, la palabra hijo, traducida al español, desde el griego original, no propiamente es hijo, así, de manera general. Algunas veces usa una palabra para referirse a hijo por genética. ¿Has escuchado un refrán que dice, es más padre el que... ¿El que qué? El que cría que el que engendra. ¿Ve? El que cría es por la genética. No, perdón, el que engendra es por la genética. El que cría es el que educa a ese chiquillo hasta que va pasando de ser un hijo bebé, hijo niño, hijo joven, hijo adulto, y hasta que puede decir, ¿sabes qué? Ahora tengo toda mi confianza en ti porque eres un igualito a mí. Eres un hijo maduro. Y distintas etapas, de las cuales se ha hablado muchísimo. No es lo que nos ocupa hoy. Lo que nos ocupa hoy es entender que aquí está hablando el apóstol Juan y utiliza la palabra hijo, que desde el griego original define hijo legítimo. La genética divina, o por genética divina. Somos hijos, dice el texto en cuestión. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es que uno a veces como que se quiebra la cabeza y dice, a ver, hijo, pero hijo adoptivo, ¿no? Somos hijos adoptivos. Y eso como que sí nos cae mejor, ¿no? Pues sí, éramos hijos de otro padre, pero este nos adoptó y nos trajo. Y sí, la Biblia dice que somos hijos adoptivos también. Pero aquí dice que somos hijos y que fuimos engendrados no por las pasiones humanas, sino por un nacimiento espiritual. Entonces llevamos la genética divina que no propiamente tiene que ver con la pasión o la iniciativa humana, sino el nacimiento o el nuevo nacimiento que proviene de Dios. Entonces somos hijos legítimos. Si nos hacen un análisis, ¿qué va a decir nuestro ADN? Bueno, se lo pongo en dos partes. Si voy al laboratorio de análisis clínicos, me sacan acá y checan con la de mi papá. Vamos a decir, igualito, sí, hasta camina igual. No, pues aquí también salió el resultado. Y a ver si no me dio sorpresa, ¿verdad? No, soy hijo de mi papá. Ya. ¿El otro análisis dónde se haría? El otro, el del hijo legítimo, pero que tiene que ver con ese nuevo nacimiento espiritual. ¿Dónde sería ese análisis? Un poquito más profundo, un poquito más adentro. Un poquito más adentro. Que tiene que llevar como resultado un poquito más afuera. Entonces, como soy hijo de Dios, adentro soy hijo de Dios porque nací de nuevo. ¿Afuera? ¿Qué? ¿Afuera? También. No me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes. Y los puse para que vayan y lleven fruto. ¿Viste? No exageraba cuando decía la semana pasada,
No hay grises, solo blancos y negros. Blanco es producción, es productivo. Negro es esterilidad. Y como estamos en Cristo Jesús, obligadamente, o si usted quiere, naturalmente llevamos ¿qué? Fruto. Nos corresponde permanecer. Ahora, permanecemos porque somos hijos. Dice, ahora me regreso otra vez al apóstol Pablo, ahí vamos campechaneando. Dice, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? Y uno dice, ay, ya se puso feo esto. Cristo y el diablo. El detalle es que nuestra mente va a aquel ente que pintan los artistas con cola de flecha, patas de cabra y cuernos. ¿Tú harías negocios ahí? Ni loco. Pero ¿qué tal si no viene así? ¿Qué tal si viene como algo o alguien que a ti te gusta, te agrada y te mega encanta? Y ni cuenta te dice que no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? El versículo 14, 2 Corintios 6, 14 dice, no se asocien íntimamente. Y el versículo 15 dice, ¿qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse, entiéndase, asociarse íntimamente con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios, no cuatro paredes, usted y yo, entre el templo del Dios viviente? Dice, ¿y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. Ahora enójese usted conmigo, pues, por andar leyendo este párrafo. Y llore 3 días, ya, bueno, 1 semana. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes. Y yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y aquí el apóstol Pablo usa otra palabra griega distinta de la que leímos primero. Y cuando se refiere a hijo, dice, además de hijo legal, es un hijo cercano, muy íntimo, y es un hijo maduro en la etapa de madurez de su vida de este hijo. Dice, y yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas maduros. Quiere decir que los hijos y las hijas inmaduros se están asociando íntimamente con los que son incrédulos y la justicia se asocia con la maldad y la luz vive con las tinieblas. ¿A causa de qué? De la inmadurez. Pero cuando dice, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor, no toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes. Y yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas. De repente digo alguna locura como esta. Por favor, usted no vaya a andar diciendo por ahí que yo soy su pastor. Por favor, no. Porque diga que ahí se congrega en algún lugar y que de repente así. Pero no lo diga, porque piense. Por dentro y por fuera. Entonces nuestro Padre Celestial está diciendo, es que ustedes están haciendo sociedad y están guiados en almatismo y en los parámetros de esta tierra. Yo les pido que salgan de ahí. ¿Por qué? Porque yo quiero ser su padre, pero de veras. Y ustedes, mis hijos. Y el apóstol Pablo para esta 2 Corintios 6, 18 utiliza otra palabra distinta a la que utiliza Juan. Y es el hijo, pero el hijo, además de ser hijo legal, hijo legítimo, es cercano y maduro. Entonces un hijo cercano y maduro
sale. Sale. ¿De dónde? Salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. O salgan de esa asociación íntima con los incrédulos. Y yo, de por sí soy su padre, pero casi yo me enorgulleceré de ser llamado padre de ustedes. Como hijos legales por el nuevo nacimiento, ahora como que crece el título y dice hijo maduro, hijo cercano, hijo facultado para desarrollar la vida como la de su padre, hijo adulto. Da fruto, pues. Da fruto. Sigue diciendo el apóstol Pablo ahora en Romanos 8 y el versículo 12 dice: por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. O sea, ya están acá, ya no están allá, en las tinieblas, ya. Cambio de dominio. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, ¿como cuál? ¿Como cuál? Como tener esa comunión íntima con los incrédulos. Dicen, pues si viven obedeciéndola morirán, pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. No, espérate. Primero es a todos los que creyeron en su nombre. A todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, estábamos acá, ¿no? Nos fue dada la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Dónde está la clave? En la palabra hijo. En la palabra hijo, que todas las versiones al español traducen hijo. Pero que en el idioma original, acá era hijo por ADN. Porque nació de un nuevo nacimiento, ¿qué? Espiritual. Ya está acá. Fue trasladado acá. Ya está aquí. ¿Qué es? Hijo de Dios. Pero ahora dice, pues todos los que son guiados, o sea, ya están acá. De los que están acá, algunos son ¿qué? Guiados por el Espíritu de Dios. Esos son hijos de Dios. ¿Okay? No que ya era hijo, sí, pero acá es otra vez hijo maduro, hijo legítimo, hijo heredero, y además dice el diccionario, y coheredero con Cristo. O sea, ya se puso parejito, ya creció. Ese que ya creció es el que menciona Romanos 8:14, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. ¿Qué tuvo que pasar para ser guiado por el Espíritu de Dios? ¿Qué tuvo que pasar? Algo poderoso tuvo que pasar acá. Dice la salvación, no. La salvación es cuando Cristo nos sacó de allá y nos colocó aquí. ¿Y nos dejó en qué? En absoluta libertad. ¿Ya? Desde esa libertad tú y yo decidimos que el Espíritu Santo nos gobierne o que la naturaleza humana nos gobierne. Desde acá. Dice, no puede ser, sí, ya. Hijo ya, sí, hijo. Y a veces batallamos y lloramos. Llorar. Y a veces batallamos y lloramos porque no, es que yo no entiendo, no entiendes qué. El punto es que son los parámetros de esta tierra. Pero tú ya no estás acá y ese es el problema. Ya no estás acá. Si estuvieras ahí, le das vuelo al hilache ni tienes ganas de llorar. Pero como ya no estás ahí, estás acá, pero quieres agarrar de allá y el Señor te reclama porque dice, no, es que ya naciste de nuevo, ya no se te da. Pero entonces nos esforzamos por tener aquella vida, en vez de entregarle la dirección de nuestra vida al Espíritu Santo de Dios. Y ahora dice el apóstol Pablo, o parafraseando sus palabras,
Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Es decir, todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Es esa etapa de crecimiento, desde que fuimos trasladados de gobierno, de dominio, ahora comienza una etapa y somos como un bebé, nueva criatura, y luego vamos avanzando, y por eso maneja la Escritura distintas etapas, distintos nombres para las distintas etapas del hijo. Y esta parte que escribe el apóstol Pablo, cuando dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Somos aquellos hijos que queremos que el Espíritu Santo nos gobierne, o que queremos que el alma nos gobierne, los sentimientos. Mire, la chilladera es del alma, ese es del alma, o sea, no le busque, es del alma. Cuando Pedro niega a nuestro Señor Jesucristo, luego se va y ¿qué hace? Llora amargamente, es el alma. 3 días también, llore y llore. Desde su alma. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Dicho de otra manera, los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos alcanzan la madurez de hijo. Y el otro no es hijo, sí, también es hijo. También. Porque ya no vive allá, ya fue trasladado, ya está acá. Pero cuando no se deja guiar por el Espíritu de Dios, entonces se deja guiar por su alma, por sus sentimientos. Si, ay, es que yo no comprendo. Y es que Efra, ¿por qué dice así? Y es que yo no, es que me pone a escoger entre mi hijo y Cristo. Y la Biblia no dice así. Y ahí está, batalla y batalla y batalla. Bendito sea Dios que los hijos crecen y luego, a menudo, traemos la huella de su zapato acá. Los hijos crecen, nos dan una patada. Y ya, y tú te desviviste, es que mi hijo y el amor de Cristo y bla, bla, y chille, y chille, y chille, y chille. Y está gastando su energía en chillar, cuando debería emplear su energía en dar fruto. Pero para dar fruto, como hijo de Dios que es, como hijo de Dios que soy, necesito dejar que el Espíritu Santo me gobierne. Creo que después de esta plática usted ya no va a decir, oye, Efra, quería hablar contigo. ¿Qué vas a hablar conmigo? ¿Qué vas a preguntar? No hay respuestas ahí. Dice Pablo, por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola morirán, pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. La clave, ¿cuál es? Dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Ya estamos acá. Sí, pero es que yo no sé cómo le voy a hacer, es que no sé. Acá está clarito. Déjate guiar por el Espíritu de Dios, nada más. Ya naciste de nuevo, eres ese bebé recién nacido, porque nos trajo de allá para acá. Dice, pero tengo harto tiempo de creyente por eso. Pero como no dejaste que el Espíritu de Dios te gobierne, sigue siendo un bebesote. Fíjese cómo el apóstol Pablo, yendo al Antiguo Testamento, trae un ejemplo, una metáfora acá al Nuevo Testamento. Y habla de cómo nosotros los no judíos tuvimos acceso a esa gracia divina venida del cielo. Tuvimos acceso, pero no éramos parte del pueblo de Israel, no éramos parte del antiguo pacto. Y contra la lógica, el apóstol Pablo dice esta metáfora, dice, pero algunas ramas del árbol de Abraham, antiguo pacto, del pueblo de Israel, han sido arrancadas, algunas ramas, diríamos, originales, ¿está bien? Han sido arrancadas, dice, y ustedes los gentiles, que eran hijos de, que eran ramas de un olivo silvestre, o sea, estos son hijos
de Abraham y nosotros, tú y yo éramos hijos, sí. El olivo silvestre. Una bonita frase para esconder una grosería. Que eran ramas de un olivo silvestre, tú y yo fuimos injertados. Así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos, con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. A ver, la rama original es Abraham y su descendencia. Y dice Pablo que algunos de la descendencia de Abraham, como ramas, fueron arrancadas porque no creyeron. Y allí encontramos lugar tú y yo, que éramos hijos del olivo silvestre. ¿Entiendes olivo silvestre? ¿Sí? De por sí las uvas, cuando no están bien maduras, están un poco ácidas, ¿no? Ahora el olivo silvestre. Todo bonito, parece uva, huele a uva, ¿sí? Pero no es uva. Generalmente, ¿cómo se hace para hacer un injerto? El asunto es al revés. ¿No lo ha visto? El tronco generalmente es un arbolito de naranja agria. Lo cortan y allí le injertan una ramita de naranja dulce o de limón persa. Y se carga, pero bonito. El cultivo tiene que ser que si de a donde se injertó, este es el injerto, ¿se alcanzan a ver? Este es el injerto, este es el tronco de la naranja agria. Mire qué clase le estoy dando hoy. Y acá, esta ramita es la naranja dulce. ¿Está bien? El trabajo de los agrónomos y de los trabajadores del campo es cuidar esta rama, que crezca, que produzca, se podan, foliares, fertilizantes, todo lo necesario. Y a la par que cuida esta rama, el agricultor debe cuidar que no salgan ramas acá. Porque si salen ramas acá, ¿qué van a dar? Naranjas agrias. Y hay que cuidar para que salga pura de esta, pura naranja dulce, limón partido. No, de acá. Acá hay que le corte y corte. Todos los retoños que dé. Usted y yo hemos pasado muy emblemático ahí, muy clarito. Cuando íbamos al Roble, al balneario El Roble, en la bajadota, así en la bajadota antes de cruzar el arroyo, a mano izquierda, hay un naranjal. Y usted ve el naranjal, pura naranja agria. ¿Y ahora qué pasó? ¿Aquí sembraron naranja agria? No. Allí era un cultivo para limón persa, pero el dueño descuidó y el precio del limón se fue abajo y dijo, ¡ay, que se queden ya eso! ¿Qué pasó? Empezaron a salir las ramas de acá, nadie las cultivó, y tan frondosos los árboles que soportan la sequía, soportan la inundación, soportan las plagas y dan bastante naranja agria. Porque como no se cultivó, entonces se perdió la rama de limón persa. Habrá alguna rama loca por ahí que da 3, 4 limones, pero generalmente ese naranjalito es naranja agria, ese pequeño huerto. Y el dueño, como ya no lo cuida, le metió los becerros y ya, tranquilo, no pasa nada. Vuelvo al texto bíblico. Pero algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel, han sido arrancados. Y ustedes, los gentiles, que eran ramas de un olivo silvestre, fueron injertados. Así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos, con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. ¿Se dio cuenta del contraste o no? En este caso, ¿quién era la vid para uvas? ¿O quién era el árbol de olivo? Ustedes eran ramas de un olivo silvestre. Ahora ya no vid, ahora olivo. Ustedes eran ramas de un olivo silvestre y fueron injertadas ¿en dónde? En el olivo especial de Dios, o sea, en Abraham,
¿Qué no era al revés? Lo que les acabo de contar, este es ¿qué? Agrio. Y este es ¿qué? Dulce. Y hay que cortarlas de acá para que queden las dulces. Pero tú y yo no éramos dulces. Según esta alegoría del apóstol Pablo, tú y yo éramos ramas de un olivo silvestre. Parecíamos olivo, olíamos a olivo, pero no dábamos fruto. Y entonces fuimos tomados de un olivo silvestre, injertados en el olivo, dice, con el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. Se voltearon los valores. Y tú y yo fuimos injertados. ¿Está bien? Fuimos injertados. ¿Qué debe pasar ahora? Como fuimos injertados, ¿qué debe pasar? Pues como recibimos la savia o el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios, tú y yo debemos dar fruto. No hay por donde no demos fruto. Para esta entrega, vengo diciendo que permanecemos. Si permanecemos, damos fruto. ¿Sabí? Si no damos fruto, bueno, lo demás, pero permanecemos. Luego, somos hijos, fuimos trasladados de dominio, nos sacaron de allí y nos pusieron acá. Ya estamos acá. ¿Sí? Somos hijos. Si somos hijos, tenemos la genética divina por el nuevo nacimiento. Ahora, estando acá, el reino de los cielos espera que tú y yo seamos hijos, ¿qué? Adultos, hijos maduros, que puedan dar fruto. Hace mucho tiempo, cuando yo me estaba ahogando, ¿no? Ya les he contado en varias ocasiones, y se me apareció la luz verde y pude ver el camino del Señor, pude ver que había una esperanza en Cristo Jesús. Hubieron 3 párrafos de la Biblia que me marcaron, pero me marcaron. Y uno de ellos, a alguna ocasión lo he compartido, pero todavía pienso que todavía no capto todo el sentido del párrafo bíblico. Los otros 2 sí, más o menos. Si no, digo, no, esto dice por esto, esto dice por esto. Y lo relacioné, me marcó por una etapa de mi vida muy grotesca que estaba viviendo. Pero ahora les voy a leer un párrafo de la Escritura que cada vez que lo leo yo no sé si reír o llorar. Y ese me marcó cuando comenzaba a caminar en la vida de Cristo Jesús. Dice así la palabra de Dios: ahora cantaré para aquel a quien amo un canto acerca de su viña. Mi amado tenía una viña en una colina rica y fértil. Aró la tierra, le quitó las piedras y sembró en ella las mejores vides. En medio de su viña construyó una torre de vigilancia y talló un lagar en las rocas cercanas. El lagar es el lugar en donde se van a exprimir las uvas. Dice, aró la tierra, le quitó las piedras y sembró en ella las mejores vides. En medio de su viña construyó una torre de vigilancia y talló un lagar en las rocas cercanas. Luego esperó una cosecha de uvas dulces. Pero las uvas que crecieron eran amargas. Ahora ustedes, pueblo de Jerusalén y de Judá, o como decía Sara al inicio, ahora ustedes, destino seguro Tustepec, bueno, destino seguro donde quiera que vean esta transmisión. Ahora ustedes, pueblo de Jerusalén y de Judá, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más podría hacer por mi viña que no haya hecho ya? ¿Por qué cuando esperaba uvas dulces, mi viña me dio uvas amargas? Déjenme decirles ahora lo que haré con mi viña. Echaré abajo sus cercos
y dejaré que se destruya. Derrumbaré sus muros y dejaré que los animales la pisoteen. La convertiré en un lugar silvestre donde no se podan las vides ni se remueve la tierra. Un lugar cubierto de cardos y espinos. Ordenaré a las nubes que no dejen caer la lluvia sobre ella. La nación de Israel es la viña del Señor de los ejércitos. El pueblo de Judá es su agradable huerto. Él esperaba una cosecha de justicia, pero en cambio encontró opresión. Esperaba encontrar rectitud, pero en cambio oyó gritos de violencia. Bueno, cierro acá la plática. Si le podemos quitar Judá, Israel, y ponerle destino seguro, ese es usted y yo, esos somos usted y yo. Que un día estábamos allá y éramos como esa colina llena de piedras y todo, pero el Señor nos trajo para acá. Y ya estando aquí nos quitó las piedras, quitó las espinas, quitó y sembró buena simiente, buena semilla, buenas plantas de vid. ¿Y qué estaba esperando? Pero hizo otra cosa antes. Dice, en medio de su viñedo levantó una torre de vigilancia. O sea, para que nadie se meta. Y luego con todo lo que cuesta, talló un lagar en las piedras cercanas. O sea, de una sola rocota le comió a la roca hasta hacer una especie de cajete, algo cóncavo, en donde va a echar las uvas, luego las van a aplastar con la mano o con una madera y una salida para recoger el jugo de la uva. Y se sentó a esperar. Vino a ver su viña. Y cuando cosechó las uvas, eran uvas agrias. ¿Qué le voy a hacer a mi viña? Mejor ahí dejamos la lectura de la palabra de Dios. Y yo le invito a que yo primero deje que mi vida sea gobernada por el Espíritu de Dios. Me da vergüenza, porque fui arrancado de allá y fui trasladado acá y fui puesto aquí para dar fruto. Y luego me metí en los sentimientos y me puse a llorar 3 días. Cuando debo buscar cómo arreglar esto de aquí. Termino diciéndole que todos los párrafos de la Biblia que leímos hoy van a hacer convergencia en un solo asunto. Los hijos de Dios, por genética, trasladados de allá, nacieron de nuevo, están acá. Los hijos y las hijas de Dios tienen que parecer hijos e hijas de Dios. No solo tener el título, no solo la genética, no. Los hijos y las hijas de Dios que estamos acá, necesitamos parecer hijos de Dios. No, pero yo ya soy, por dentro yo soy hijo de Dios, sí, ahora necesitas parecerlo por fuera. Tu prioridad, mi prioridad, son los intereses del reino de los cielos. Todo lo demás son ramas que no dan fruto, que se cortan, que se ponen aparte y cuando se secan, se les prende fuego. Y le puedes dar todas las vueltas que quieras. Todas las vueltas que quieras. Pero no podríamos decir que la parábola se queda corta o que no es así. ¿Acaso no fuimos hallados como un lugar, un terreno rústico, todo lleno de cuánta bronca traíamos? ¿Y acaso no el Señor nos fue quitando? Nos fue quitando. Y luego dijo, ahora yo voy a esperar las uvas para hacer
vino nuevo que se va a vertir en odres nuevos. Y a la hora que viene la cosecha, puras uvas agrias. O sea, hacía la finta de que era ¿qué? Uva dulce. Y cuando se exprime, agrias. Tenía mi amado una viña en una laderita. Y la cuidó y se invirtió y envió a su Hijo Jesucristo a morir por ti y por mí, para que nos trasladara de dominio. Caballeros y damas, ya estamos acá. Ahora puedo decirles categóricamente, hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque nacimos de nuevo, tenemos la genética divina. Y puedo decirle a los que estamos aquí presentes y a los que siguen la transmisión: hijos adultos, hijos de Dios, adultos, no solo los de la genética, que fuimos trasladados de allá para acá, hijos de Dios adultos, son, dice el apóstol Pablo, dice, son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Los que no son guiados por la naturaleza pecaminosa. Estamos acá y en el último texto de la Biblia, párrafo de la Biblia que leí, somos comparados con un viñedo y que Cristo espera recibir de nosotros uvas dulces. Cuando viene la cosecha encuentra, o sea, uvas sí, pero amargas o agrias, en vez de ser uvas dulces. ¿A causa de qué? A causa de que tú y yo no nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios. O sea, somos hijos, pero no somos hijos maduros o hijos adultos, porque los hijos adultos se dejaron guiar por el Espíritu Santo de Dios. Y entonces es chilladera, pero ni loco. Ese chamaco, ay, hay que cambiarle el pañal. Pero el hijo maduro, no. A la vez el hijo maduro se dejó guiar por el Espíritu Santo de Dios. Termino diciendo entonces que estamos acá, somos hijos de Dios por genética, por ADN. Él nos dio su propia vida y somos hijos legítimos. ¿Por qué? Por el nuevo nacimiento. Nacimos de nuevo, somos hijos legítimos de nuestro Señor. Ahora la invitación es, debemos parecer hijos de Dios. ¿Sabe? Debemos parecer hijos de Dios. Debemos parecer, no solamente saber que somos, ahora debemos parecer hijos de Dios. ¿Cómo se logra? Hijo maduro o hijo adulto es aquel que deja que su vida la gobierne el Espíritu Santo de Dios y no la naturaleza pecaminosa. Muchas gracias. Un abrazo para todos, para los que siguen la transmisión. Les amamos. Otro día nos veríamos personalmente. Por el momento llegamos a la parte final. Muchas gracias.